Muy buenas noches. Saludamos a todos los miembros de la iglesia, las familias que están conectadas de diferentes lugares, no solamente de la Asociación de la Costa Atlántica, sino miembros de otras asociaciones que están listos para participar o seguir participando de esta temática de evento de los últimos días, enfrentando la crisis final de la tierra. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de recibir esta orientación y así proyectando mejor para prepararnos para la santa y segunda venida de Jesús a esta tierra. Le damos una bienvenida muy especial a todos ustedes y también a cada uno de los instructores, al hermano José que está allí, al hermano a David Galán, al ministro Jorge. Dios sea con nosotros, que el Espíritu Santo se haga sentir en cada uno de nosotros y gocemos de la presencia y la compañía del poder del Espíritu Santo. Vamos a tener una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias porque durante todas estas noches tú has venido actuando por medio del poder del Espíritu Santo para que captemos y asimilemos cada uno de estos mensajes que nos ayudan no solamente para recibir el poder y predicar el evangelio a otros para que te conozcan, sino que nos ayudan, Señor, en la preparación para el reino de los cielos. Que tú bendigas esta programación, que bendigas a cada uno de los miembros que están conectados y aquellos que están haciendo lo posible por conectarse, Señor, que puedan estar presentes. Que bendigas a los pastores que sean usados por el poder del Espíritu Santo en esta noche, y cada mensaje que van a presentar, Señor, el zarandeo, la lluvia tardía, sean mensajes que fortalezcan a la iglesia y la preparen, Señor, para extender el mensaje de salvación. Quédate con nosotros, sé el centro de la verdadera adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos dirija, y que el Espíritu Santo continúe con nosotros. Y hermano José, yo quiero dar un obsequio a todos aquellos que al final puedan anotar allí en YouTube o en las diferentes plataformas el libro Evento de los Últimos Días. Aquel miembro de la iglesia que anote todos los temas que se han tenido, incluyendo los de hoy. Y al final, si hay varios, los sorteamos y le entregamos este libro. Hoy acabo de adquirir 7 libros y ustedes pueden adquirir para sus familias eventos de los últimos días. Dios nos bendiga. Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá.
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da. En las promesas que Él nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Pues aguardamos al Señor, al Señor. Muy buenas noches, que el Señor les siga bendiciendo. Damos a Dios las gracias por la oportunidad de estar un día más en esta serie de capacitaciones. En esta noche, quien nos acompañará será el pastor Gilmar González, pastor del distrito de Soledad. Él tendrá esta noche el tema del zarandeo. Pedimos estar atentos a este valioso e importante tema, el cual nos compete a todos y cada uno de nosotros. Pastor Gilmar, sea muy bienvenido a la sala. Aquí está la Asociación de la Costa Atlántica y gran parte de nuestra ciudad por dentro y por fuera. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conectados durante esta noche en que vamos a estar estudiando varios capítulos, 2 capítulos precisamente. Estaremos estudiando el capítulo, uno de los capítulos de eventos de los últimos días. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan de diferentes lugares, que asisten a esta transmisión. Deseamos que el Señor pueda guiarnos en esta noche al estudiar estos temas tan interesantes, tan importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra fe como adventistas, como cristianos. Queremos invitarles a que lean este maravilloso libro, a que nos sigan en este estudio, teniendo el libro en la mano, teniendo la palabra del Señor en las manos. Les invito en este momento a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, damos gracias
porque nos permite, Señor, esta noche conectarnos a través de la virtualidad, poder llegar a muchos lugares para estudiar los temas concernientes, Señor, a los eventos finales. Especialmente estudiando este libro, Eventos de los Últimos Días, de nuestra hermana Ellen White. Queremos rogarte que nos guíes nuestra mente y podamos esta noche comprender el material que hemos estudiado. Guárdanos, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, deseo compartirles en este momento mi pantalla. Voy a pedirle ahí a producción que me habilite en una de las conexiones que tengo para poder. Muy bien. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 12. Capítulo número 12 del libro Evento de los Últimos Días, titulado El Zarandeo. En este capítulo vamos a poder ahondar un poco en esta temática tan interesante como es el zarandeo. Capítulo 12, Evento de los Últimos Días. Para iniciar, quisiera tomar una cita de un libro complementario, en el cual nos apoyamos también para preparar este seminario, además de Eventos de los Últimos Días, donde nos hace una clarificación del término el zarandeo. El zarandeo es otro de los grandes episodios que conmueven a la iglesia durante el tiempo de gracia, o sea, durante este momento que vivimos. No ha terminado el tiempo de la gracia aún. Este término designa la apostasía definitiva de un número de los que forman el pueblo de Dios. El abandono de las filas por parte de muchos adventistas se producirá porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino a una conversión y consagración completas, y porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje de arrepentimiento y reforma de la vida, manteniendo solo una experiencia formal y superficial. Cuando sobrevenga la gran hora de crisis para la iglesia y empiece la persecución por la imposición generalizada de la legislación dominical, muchos desertarán y algunos se convertirán en nuestros peores enemigos. Solo una entrega total de la vida a Dios y una experiencia de profunda y creciente conversión nos librará de este peligro y nos mantendrá unidos con la hueste de hombres y mujeres consagrados que triunfarán gloriosamente con el pueblo adventista y que darán la gozosa bienvenida a Jesús en su aparición inminente. Así que estamos colocando el contexto de este periodo que hoy estamos estudiando. En esa primera página de ese capítulo 12 hay una cita bien interesante que quiero compartir en esta noche con ustedes. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Y esto es bien interesante, porque cuando estamos estudiando eventos proféticos, cuando estamos estudiando eventos finales, siempre consideramos que están hacia el futuro. Algunos todavía se encuentran al futuro, pero hoy la iglesia está siendo zarandeada. Hoy la vida de muchos de nosotros está siendo zarandeada, está siendo probada. Y dice esta cita que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Así que todos nosotros debemos estar preparados. Siempre estamos hablando
de prepararnos y prepararnos, pero siempre es hacia el futuro. Y creo yo que deberíamos empezar a considerar que ya debemos estar preparados. Cada día es una preparación para los acontecimientos que vendrán. Algunos de nosotros como miembros, algunos cristianos, consideran que por ser miembro de la iglesia será suficiente, que será suficiente pertenecer a la organización solamente para ser salvos. Y dice esta otra cita, y tenemos ahí ese subtítulo: ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. A veces suponemos que porque ya me bauticé, porque ya pertenezco a la iglesia remanente, porque ya pertenezco a la iglesia verdadera, será suficiente para no ser probado, para no ser zarandeado, para asegurar mi salvación. La palabra del Señor dice que cada día se unían a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero recuerden que estamos en un proceso de santificación, y bautizarse, hacerse miembro de la iglesia, no es el último paso. Necesitamos crecimiento, necesitamos fortalecimiento, pero para que ese crecimiento y ese fortalecimiento se dé, vamos a ser zarandeados, vamos a ser probados en nuestra fe. Así que no somos cristianos por una apariencia, por nuestra vestimenta, por nuestras palabras, por nuestras actitudes. Lo que nos hace cristianos es por una relación con Cristo, por un conocimiento de Jesús, por un crecimiento en su gracia y por cada día aceptar esa salvación. Ahí mismo en el libro Evento de los Últimos Días, y se encuentra en otro libro, Mensajes Selectos, dice: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Así que, apreciados hermanos y amigos, cuando tú notas que en la iglesia empiezan a haber conflictos, empiezan a haber situaciones, no sientas que el Señor perdió el control de su iglesia, porque Dios es el que dirige esta iglesia. Dios sigue el control, y en otra parte dice el espíritu de la profecía que aunque nosotros creamos que este barco se va a hundir, el Señor lo va a llevar a un puerto seguro. El zarandeo es necesario dentro de nuestra iglesia. Algunos, cuando ven estas situaciones que se presentan, quieren abandonar el barco. No lo abandones, porque la iglesia necesita que eso ocurra dentro de ella misma. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia de Dios: los fieles y los infieles, el trigo y la cizaña. Y la palabra dice que deben crecer juntos hasta el momento de la cosecha. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo, y eso hace parte del zarandeo, y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? No nos desanimemos, hermanos, cuando veamos ese tipo de situaciones que puede ocurrir en nuestras iglesias, que ocurre en el mundo. Hay crisis, pero recuerden, y quiero que mantengan esa cita fresca en la mente: todo lo que puede ser zarandeado será zarandeado, será movido, porque el Señor necesita tener un filtro en su iglesia. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación
y de zarandeo. Porque entre nosotros, dice la pluma inspirada, hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran. Es por eso que se requiere ese proceso. Es por eso que cuando venga la prueba nosotros no podemos irnos, abandonar. No, nuestra militamos en la iglesia, nuestra meta es el reino de los cielos. Y por tal motivo todo lo que viene debe ser para nuestro crecimiento. Vamos a ser probados. Por eso la palabra del Señor habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No nos tenemos que sorprender por la prueba que nos vendrá. Las noticias que vemos, las circunstancias del mundo, las situaciones del país, todo nos muestra que el Señor está a la puerta. Pero así como fuera del entorno en que estamos nosotros, ocurren crisis, también nuestra iglesia será zarandeada. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. La zaranda, recuerden, cuando ese obrero está construyendo y coloca en la zaranda la arena y la empieza a colar para retirar de la arena las impurezas. ¿Quién hace ese proceso? El Señor, no nosotros. Nosotros no debemos ser los dedos acusadores. Permitamos que el Señor haga el trabajo, pero que no seamos nosotros los que hayamos de abandonar el camino de la verdad. Las situaciones que estamos por vivir van a ser extremas. Y porque quizás ahora o por mucho tiempo no hemos vivido una persecución frontal, una persecución directa, quizás hemos estado en un letargo. Continúa diciendo, evento de los últimos días, debido a la falta de persecución han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Así que hermanos, por mucho tiempo hemos escuchado que hay tres cosas que nosotros debemos mantener en nuestra vida espiritual diariamente para estar anclados a la roca: la oración, el estudio de la palabra, el testimonio, la testificación. Esa debe ser nuestra meta, relación personal con Jesús. Pero cuando desviamos nuestra mirada y empezamos a observar a los demás, a los que también necesitan un proceso de transformación, podemos caer en la trampa de dejarnos llevar por las circunstancias y por las personas. Y algunas de esas personas que estamos viendo quizás serán las primeras que cuando llegue la persecución se apartarán. Y si nosotros hemos colocado nuestros ojos en ellos, también seremos llevados por ellos. La palabra es clara y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si no quieres ser, si cuando seamos zarandeados, no quieres ser desechado, no quieres salir del camino hacia el reino de los cielos, entonces tu mira tiene que estar colocada en el reino de los cielos. Poner la mira en las cosas del cielo, dijo el Señor. Tu mira tiene que estar colocada en Cristo Jesús. Por eso es necesario que estudies y por eso es tan importante este proceso que estamos viviendo en estos días, de estudiar la literatura de nuestra iglesia, de comprender los eventos finales, de saber en qué momento estoy en la historia. El tiempo de gracia no ha culminado todavía y el zarandeo es previo al fin del tiempo de la gracia. Hoy muchas de nuestras iglesias, muchos de nosotros estamos siendo zarandeados, estamos siendo probados para ver si somos trigo o si somos cizaña.
tenemos que creer la verdad hoy. Por eso es importante el estudio de la palabra. Dice la pluma inspirada, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Así que si hoy podemos considerar que ese proceso ha empezado, se está dando, se está empezando a dar, imaginen cuando llegue esa prueba terrible. Y dice, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Hermanos, podemos tener un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos aprender, profundizar en lo que creemos, en lo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra. Porque, como dice esta cita, terribles pruebas vendrán. Y muchos de los que hoy están prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Algunos dicen, yo sé en quién he creído. Pedro le dijo al Señor, moriré por ti si es necesario. Y lo negó, lo terminó negando. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz, y esta cita me impactó muchísimo. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz, en los tiempos en que podemos realizarla con toda libertad. Y dice, y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo las más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, y cuando dice conservadora ahí en el libro hay un pie de página, no hace referencia a la parte conservadora teológica, sino la que tiene una predilección, se amolda a lo que el mundo dice. Dice esa clase superficial y conservadora cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Así que, hermanos, no es la forma externa. El zarandeo permitirá ver lo que está dentro del corazón. El zarandeo permitirá ver dónde hemos construido, si hemos construido en la roca o si hemos construido en la arena. Yo quiero preguntarte en esta noche a ti, que estás siguiendo este estudio, que has estado leyendo el libro, ¿dónde tú estás construyendo? ¿En la roca, que es Cristo, o en la arena? ¿Dónde te has acomodado en la fe? ¿En las circunstancias, en lo fácil, en lo que está de moda, o en un así dice Jehová? Porque recuerda, cuando la crisis aumente y nosotros hoy nos podemos sentir preocupados por las decisiones que los gobiernos están tomando, las leyes que se están promulgando concerniente a la situación de salud, nos preocupa, pensamos qué va a pasar, cómo se va a manejar eso. Imaginemos cuando ya se empieza a dictar leyes dominicales, cuando nuestra libertad de conciencia esté amenazada. Hoy podemos decir, yo seré fiel, pero no tenemos que decirlo solo con el corazón, sino también con nuestra mente. Y hoy tenemos que empezar a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Fanatismo versus formalismo. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Al enemigo de Dios no le importa que tú estés en la iglesia. Lo que le preocupa es que tú seas un cristiano equilibrado. El centro de tu vida sea Cristo. Porque existen cristianos que se van a un extremo o se van al otro extremo. Cuando nos volvemos fanáticos o cuando somos muy liberales, practicamos mucho el libertinaje, eso no le preocupa al enemigo de Dios.
Él quiere que tú estés en uno de los dos extremos. Y es el método que utiliza. O te lleva a un lado o te lleva al otro. Pero recuerda, estar anclado en la roca es mantener el equilibrio. Porque recuerda, no son las obras las que nos salvan, es Cristo Jesús. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos ahora están listos para tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro. Pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. Hermanos, la vida cristiana no es moda, no es apariencia, no es una mera formalidad, no son ritos, aunque los ritos hacen parte de la vida cristiana. Recuerda, los ritos nos señalan a algo, nos apuntan a algo, nos muestran a Cristo Jesús. No podemos quedarnos en el rito, tenemos que trascender. Cuando estudiamos profecías, a muchos les gusta quedarse con los eventos, con las fechas, con la historia, pero no se proyectan a dónde nos está apuntando la profecía. Apreciados hermanos, hoy debemos aprovechar la luz que hemos recibido. Hoy debemos tomar decisiones. Las decisiones que tomemos para el Señor hoy repercutirán en esos momentos cuando nuestra fe sea probada. ¿Qué causará el zarandeo del pueblo de Dios? Dice la sierva inspirada. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar las normas y expresar claramente la verdad? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Apreciados hermanos, el Señor nos pide hoy fidelidad. El Señor nos pide hoy entrega, compromiso. Y Él espera que tú aceptes esa invitación. Porque aquello, a veces cuando estamos en la iglesia y se predica un mensaje, algunos lo toman personal y dicen, esa persona tiene algo contra mí. No, Dios quiere algo para ti. Dios quiere que haya un cambio en tu vida. Y por eso el Señor permite que tú entres en contacto directo con ese mensaje. Pero cuando lo rechazamos, estamos colocándonos en el otro bando, aunque no nos hayamos salido de la iglesia. Vamos a ser zarandeados. Tú decides en cuál bando quieres quedar. Apreciado hermano, apreciado amigo, estás aquí. En esta noche te invitamos a que tú puedas estudiar la palabra del Señor, prepararte para los acontecimientos que van a ocurrir, tener claro en tu mente que el tiempo está cercano, que hoy estamos empezando a vislumbrar muchas cosas que antes no entendíamos, pero estamos viéndolo en nuestra vida diaria, estamos siendo probados, estamos percibiendo cómo se está armando, cómo se está tejiendo esa red que muy pronto va a entrampar a este mundo. El Señor espera que tú estés preparado para ese acontecimiento, su venida. El Señor quiere que tú estés preparado para esa prueba que tú y yo vamos a vivir de manera individual. Una prueba que moverá los cimientos de nuestra fe y que nos mostrará a nosotros, porque ya el Señor nos conoce, si hemos edificado sobre la roca o si hemos edificado sobre la arena. Recuerda, estudia la palabra del Señor. Léela, pero también estúdiala, entiéndela, profundízala. Complementa tu estudio con los escritos inspirados, con buen material, para que tu fe se mantenga segura en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga, apreciado hermano.
Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros y gracias por sacar tiempo para estudiar este precioso libro, Evento de los Últimos Días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pastor Gilmar, muchísimas gracias por este valioso tema. Esperamos sea de crecimiento y de ayuda para los eventos de los últimos días. Muchas gracias, Pastor, que el Señor le siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El siguiente tema es del mismo calibre de importancia, lo tendrá el Pastor Daniel Borja. El pastor es la lluvia tardía. Pastor Daniel, sea muy bienvenido a esta conexión. Esperamos que el Señor le pueda utilizar y todo lo que se diga sea útil para nuestra salvación y para nuestra preparación. Pastor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a cada uno de los compañeros, amigos, hermanos que están allí presentes. Les saludamos con mucho cariño aquí desde la ciudad de Santa Marta, a todos nuestros hermanos que están allí conectados. Qué bendición ver a cada uno de los que están allí presentes, los hermanos que están dejándonos sus mensajes desde diferentes rincones de nuestra asociación, y agradecemos esta linda iniciativa de IATPA y por supuesto la Asociación de la Costa Atlántica por ese gozo que nos da de participar de esta capacitación, de esta formación, y quiero agradecer al Señor por esta oportunidad. Creo que ya todos tienen en su poder este libro poderoso que hemos venido estudiando. No está de más, aunque ya hoy es la penúltima noche, cierto que hemos venido avanzando, pero es muy importante que si alguno aún no ha adquirido ese libro pueda hacerlo. Está en un precio muy cómodo y se ha dispuesto para que todos lo podamos adquirir. Y por supuesto, todo este estudio no tendría ningún sentido sin la palabra de Dios, que es nuestra base, nuestra norma de fe sobre la cual basamos este estudio. Así que saludamos a cada uno de nuestros hermanos y avanzamos con el estudio del capítulo número 13. El pastor Gilmar fue muy concreto, muy puntual en un capítulo fundamental, el capítulo del zarandeo, que nos deja la base para hablar entonces de lo que es la lluvia tardía. Y me permito compartir con ustedes pantalla en este momento precisamente para que podamos entrar en ese contexto. Así que a continuación les comparto aquí la presentación para que vayamos mirando un poco algunos textos. Seguramente si tienes el libro a la mano va a ser mucho más fácil acompañar ese estudio. Perfecto, bien. Entonces, hablando del capítulo 13, creo que tenemos mucho de qué profundizar. Sin embargo, en estos cortos minutos que se nos han dejado al aire, queremos aprovechar este espacio y quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que acompáñame a tener una corta oración una vez más. Señor, una vez más te decimos gracias por cada hermano, cada familia, cada amigo que se toma hoy el espacio de participar junto a nosotros de esta hermosa programación en toda la Asociación de la Costa Atlántica, pero también en diferentes rincones de Colombia y el mundo. Tus hijos, Señor, conectados con el estudio de tu palabra y del espíritu de la profecía, especialmente de este libro tan maravilloso, tan importante como lo es Eventos de los Últimos Días. Habla a nuestro corazón y hace un llamado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que seamos motivados, tocados por tu poder y podamos entender nuestra responsabilidad espiritual en este tiempo. Que ese llamado sea a un reavivamiento y a una reforma completa por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Antes de todo, debemos recordar a qué hace referencia el término lluvia tardía. Creo que allí estaría la base de nuestro estudio, de nuestra conversación. ¿A qué hace referencia el término lluvia tardía? Bueno, simplemente deberíamos pensar o recordar un poco aquello en lo cual los orientales, las personas del tiempo del pueblo de Israel o inclusive nuestros abuelos vivían
con lo que llamaban las lluvias tempranas, la preparación del terreno. Esas lluvias tempranas, en el caso del pueblo de Israel, sucedían sobre los meses de octubre y noviembre aproximadamente, que preparaban esa tierra para el inicio, el brote de la cosecha. Y las lluvias tardías simplemente eran lluvias esporádicas, pequeñas lluvias, no eran esos grandes aguaceros que caían entre los meses de marzo y mayo aproximadamente, y preparaban entonces la tierra para la cosecha. Ya se maduraba el fruto, y esto era lo que hacía entonces que la cosecha estuviera lista para ser recogida. Como bien sabemos, si no existían estas lluvias, los sistemas de riego no eran los mismos que nosotros tenemos hoy en día. Así que el mundo dependía de estas lluvias, el pueblo de Dios dependía de estas lluvias. Y estas lluvias entonces eran lo que permitía que se pudiese recoger la cosecha. Era una hecatombe, una catástrofe no tener las lluvias que se daban en ese momento, en ese contexto. Por ende, entonces, de esa manera, la lluvia era una representación de la bendición de Dios. ¿Recuerdas allí el profeta Jeremías que profiere una maldición sobre Gilgal, ese lugar donde había muerto Saúl, y de alguna manera se dice sería maldito y no caería lluvia sobre él? Algunos falsos adoradores, o de pronto algunas personas equivocadas, adoraban a dioses falsos como Baal, el dios de la lluvia, y sin embargo, cuando hubo el tiempo de la sequía que el Dios de los cielos envió, no fue posible que hubiese una respuesta de Baal. Así que la lluvia estaba íntimamente relacionada con la agronomía, con la producción del pueblo, y también el Señor la usaría para comparar de alguna forma esos elementos fundamentales que tienen que ver con la respuesta de Dios a la necesidad de su pueblo en el tiempo del fin. Yo creo profundamente en lo que voy a decir, y es una frase que digo con mucha responsabilidad. Creo que la iglesia se ha equivocado en los métodos que hemos usado, y estoy hablando a título personal, pero también estoy hablando como organización. Creo que hemos hecho mucho para hacer mucho, pero hemos logrado poco. La Biblia da una fórmula efectiva para el alcance de las metas del pueblo de Dios. Solo que nosotros ponemos metas humanas, pero la fórmula divina de la obra del Señor en el tiempo del fin está dada en el contexto del derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Así que este tema es tan importante que será la clave, el momento cumbre de la obra del Evangelio en el tiempo del fin. Es algo muy importante porque allí está la base de nuestra fe y de nuestra proclamación en este tiempo. Muchas veces hemos comprendido mal la lluvia tardía, y de hecho hay una promesa muy hermosa que seguramente nosotros hemos estudiado muchas veces, y está allí en el libro del profeta Joel, y tú puedes recordar allí en la palabra del Señor los versículos 1 en adelante: tocad la trompeta en Sión, tiemblen los montes, porque viene el día de Jehová. Pero luego el profeta Joel dice: ahora conviértanse a mí, dice el versículo 12, de todo corazón, de todo corazón. Y luego como el Señor presenta allí hermoso ese versículo 13: llénense de alegría, conviértanse, porque viene un castigo muy fuerte. Y luego en el versículo 28 dice: y derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Es hermoso porque el Señor hace un llamado hermoso a buscarle en su tiempo. Antes de que Él venga, hará una obra poderosa. Por eso este capítulo, que es muy importante, nos habla precisamente de ese concepto. Y allí en este libro, especialmente allí en el inicio de este capítulo 13, podemos nosotros encontrar allí
Es muy importante. Ustedes se pueden ubicar allí en la página de este libro, en la página 155. Vamos a encontrar una cita de testimonios para los ministros y que he puesto en 2 partes allí. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra y esta es necesaria para que la semilla germine. Ya lo habíamos mencionado, explicando. Por eso añade allí Ellen White, dice, la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada iba entonces a madurar el grano y lo prepararía para la siega. El Señor emplearía estos fenómenos ¿para qué? Para ilustrar la obra del Espíritu Santo. O sea, así como el rocío y la lluvia caen al principio, ¿cierto? Para que la semilla germine y luego la cosecha madure, entonces el Espíritu Santo será a cabo para las etapas del crecimiento espiritual. Primero dando ese fruto, primero brotando, germinando esa plantica y luego en la maduración del fruto. El grano que ya ahora está saliendo después de esa florecita con esa lluvia tardía, entonces estará listo para madurar, para que venga entonces la cosecha. Por lo tanto, esa maduración del grano, y yo quiero hacer este énfasis porque muchas veces he escuchado conceptos y yo mismo los he dicho y quiero dejar muy claro esto porque el Espíritu de Profecía es claro en esto, la Biblia es clara en esta. La lluvia tardía tiene una única representación, un único proceso, una única función y es la terminación de la obra de la gracia en el ser humano, en el Hijo de Dios. No en la humanidad y en la tierra. Por supuesto, cuando la lluvia tardía hace esa obra en nosotros, el efecto se ve hacia los demás. Pero el efecto de la lluvia tardía es personal, aunque se da de manera corporativa. Y es muy importante que entendamos eso porque Ellen White divide este capítulo. Bueno, la compilación de este libro hermoso divide este tema en varias secciones y vamos a encontrar cómo es que la obra de la lluvia tardía hace un trabajo corporativo y un trabajo individual. Y los dos tienen que ir de la mano completamente. Así que es mediante el poder del Espíritu Santo, y aquí es donde viene el punto, que el Espíritu Santo perfecciona el carácter de la imagen de Dios en nosotros. O sea, esa obra que Dios quiere hacer en nosotros es el perfeccionamiento de su carácter en nosotros. En otras palabras, la lluvia tardía tendrá el propósito de perfeccionar la obra de Dios en nosotros, de terminar en el ser humano después del zarandeo, en ese momento cumbre de la historia de la humanidad, perfeccionar entonces esa obra maravillosa, la perfección del carácter. Ese es el propósito del Señor. Ahora, la lluvia temprana en el contexto profético, bueno, lo podemos encontrar allí muy claro en esa aplicación histórica en conjunto. Allí la página 156 del libro lo presenta muy claro, que los discípulos, esto se da allí en el Pentecostés, los discípulos están esperando esa lluvia temprana, esa promesa del Señor. ¿Cómo? La están esperando sentados, trabajando, orando, clamando, reunidos en el aposento alto, pero en acción espiritual. Su práctica, lo que están haciendo, tiene unos elementos fundamentales y nosotros necesitamos entender esto porque ellos humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, oraron con intenso fervor. Así que aquí tenemos unos elementos. Hay obediencia a la orden de Cristo, que es lo primero que ellos hacen, ir y esperar reunidos allí, atentos a lo que el Señor había prometido. Aparte de estar reunidos, ellos también humillan su corazón. Y déjame decirte que aunque debemos decir que la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo está sucediendo, sería una falsa aplicación profética decir que está sucediendo de manera corporativa, porque hay elementos que tú y yo debemos analizar y comprender que sin los anteriores, por eso este es un estudio secuencial. El zarandeo, está sucediendo un zarandeo, siempre ha habido un zarandeo. Siempre ha habido lluvia temprana. En la vida mía, mi lluvia temprana fue el día que yo me bauticé. Pero hablando de este evento profético como tal,
hay un momento de la historia, así como hay una lluvia temprana, hay un momento de la historia cumbre donde el pueblo de Dios como pueblo asume una actitud, y la actitud del pueblo de Dios fue humillación, arrepentimiento y confesión. Ahora, me impacta porque lo que sucede en el Pentecostés, y esto casi podríamos decir que está basado en Hechos de los Apóstoles, completamente. El libro de los Hechos, tú puedes leerlo, estudiarlo, profundizarlo. Porque cuando el pueblo de Dios puso aparte toda diferencia, la supremacía, ese deseo de ser el mayor, los cargos, las responsabilidades, aún entre pastores a veces hay esos deseos, los ancianos de iglesia, los líderes, los cargos. Solo cuando eso sucedió en la iglesia primitiva y el pueblo de Dios dejó de migrar esos problemas de supremacía y de grandeza, solo allí, cuando hubo un estrecho compañerismo cristiano. De hecho, las últimas páginas de este capítulo hablan de algo que se describe como el amor, como ese fruto del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Entonces, solo cuando eso sucede, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice mejor aquí este texto. Todos estos fragmentos son del capítulo 13. Solo cuando ellos ya no contendían por el puesto más elevado. Es claro y es directo. La barrera que existía antes de que Jesús ascendiera era la forma de que ellos tenían, la forma de relacionamiento. Ahora la espera activa en oración, en estudio de la palabra de Dios, en la búsqueda constante, rompe la barrera que esperaba, que impedía el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso que impedía era la actitud contenciosa, la actitud orgullosa, ese intento de supremacía, de que yo necesito ser más alto que el otro. O sea, en otras palabras, cuando el Espíritu de Cristo se pudo dar allí en ellos, se pudo reproducir en su carácter, el Espíritu Santo entonces vino sobre ellos, en esa unidad perfecta que el pueblo de Dios necesita. Ahora, es muy claro, y mira cómo lo menciona allí la página 157 de esta versión, o también el libro Hechos de los Apóstoles 45 en esta compilación, dice que el derramamiento del Espíritu Santo fue el comienzo de la lluvia temprana. O sea, allí se da un cumplimiento profético, pero no fue un día. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo no fue un día, fue un proceso que tuvo unos efectos secuenciales. Esto es muy importante porque estamos hablando de que el Señor está usando una representación de la naturaleza para aplicarla al contexto espiritual y profético. Y definitivamente, cuando vamos a la profecía, encontramos que al igual que el Pentecostés, la lluvia tardía es un proceso. En ese sentido es que está sucediendo una preparación para la lluvia tardía. En ese sentido, en el sentido de que había un proceso. Y ojo, porque este proceso es individual. Y la suma de individuos consagrados al Señor, la suma de individuos esperando su venida, la suma de individuos confesando sus pecados, la suma de individuos rechazando el pecado, rechazando el mundo, huyendo de las prácticas pecaminosas, reconociendo la necesidad de un cambio, de una reforma, es lo que prepara al pueblo de Dios como iglesia, corporativamente hablando, para el derramamiento del Espíritu Santo. Es allí la importancia del llamado de Dios para su pueblo. Este inicio, ¿sí?, dice, hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu Santo habría de morar con su iglesia fiel. Es por eso que digo, no nos podemos concentrar diciendo, bueno, esto solo fue un momento, la lluvia temprana sucedió allí y listo, no pasó nada más. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos mirar. Y la pregunta sería, ¿cuáles fueron las consecuencias de la lluvia temprana? ¿Qué efectos se vieron en el pueblo de Dios en ese momento? Palabras de arrepentimiento y confesión. Cantaban los cantos de alabanza que surgían de su corazón. Eran producto del perdón de Dios y del perdón mutuo. Y también nosotros encontramos allí que ellos eran capacitados, dice, para convertir a miles en un día. Y añade la página 157, el Espíritu Santo los capacitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. Es un evento
estruendoso, visible, no es algo que se va a esconder, no es un asunto personal, único. Y en el sentido aplicado, el derramamiento del Espíritu Santo está sucediendo porque esto está sucediendo. Pero hay un momento de la historia de la humanidad donde el pueblo de Dios que hoy está en el aposento alto, esperando que se desencadenen los eventos finales, estará listo para el derramamiento del Espíritu Santo y manifestará de manera evidente y pública cada uno de estos elementos. Porque lo que sucede es que la iglesia en ese momento ya no tenía barreras, No estaban pensando en salarios, no estaban pensando en reconocimientos, no estaban pensando en dónde invertir la plata, en diezmos, ofrendas, no estaban pensando en nada de ello. Cuando la iglesia entró en el proceso de la lluvia temprana, no habían barreras organizacionales, pero seguían siendo una organización, como dijo el pastor Julio. La iglesia continúa como organización, pero no existen esas barreras en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, es importante eso, ¿por qué? Porque lo que hizo el Espíritu Santo con los discípulos fue llevarlos a hacer lo que ellos jamás pudieran haber hecho. El Espíritu Santo es el derramamiento del recurso de la omnipotencia. Por eso digo, lo que la iglesia no ha podido hacer sin el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo lo podrá hacer. Y el derramamiento del Espíritu Santo no es algo que yo pueda buscar, solo puedo pedirlo, esperarlo. Y me voy a la última página de este capítulo que tú lo puedes haber leído, y si no lo has leído te invito a leerlo. Espero que tengas ese libro allí, lo subrayes, cuando dice: necesitamos ser vasijas abiertas, dispuestos a ser llenados por él. La urgencia, la necesidad del Espíritu Santo es grande, porque dice el Espíritu de Profecía, y lo encontramos allí en este libro maravilloso, que la lluvia tardía será más abundante que la temprana. Y esto es impactante, porque será semejante al Pentecostés, pero mucho más grande. Ahora dice que será cerca del fin de la siega de la tierra, que será previo a la segunda venida, que será antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Pero esto la ubica en un contexto, y es después del zarandeo, porque esto lo que está haciendo es preparando a la iglesia para la gran tribulación, preparando a la iglesia para la segunda venida, y se dará exactamente antes del fin del tiempo de gracia, cuando ya se vaya a cerrar el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque ese fuerte clamor, que es el capítulo siguiente, tú lo puedes leer con más calma, ese fuerte clamor está producido gracias a la lluvia tardía. La lluvia tardía prepara al pueblo de Dios, produce conversiones masivas. La iglesia ya no se limita, no hay suficientes pastores. El Espíritu Santo hará una obra que no podrá ser contada, una obra única y maravillosa. Entonces, por eso es importante que entendamos que con el zarandeo, que yo considero que el zarandeo está sucediendo en este tiempo, pero no ha llegado el zarandeo directo que habla la profecía, porque lo ubica en un contexto muy específico. Y bueno, usted lo puede estudiar más, no es mi capítulo, pero realmente lo que hoy el pueblo de Dios tiene que hacer es mirar la lluvia temprana y la iglesia apostólica para recibir la lluvia tardía. Y hola, ¿me escuchan? Ok, gracias. Tuvimos ahí un problema con el audio. Y bueno, no se preocupen que estamos en guerra espiritual. Entonces, esa situación que el Señor quiere hacer con nosotros, la obra poderosa que el Señor quiere hacer con nosotros, sucede en un corazón dispuesto, en una persona, en un individuo, en ti, en mí, en otros líderes, en otras personas.
Pero como es un asunto personal y es un asunto individual, la suma de esos individuos, si tú hoy te propones esperar al Espíritu Santo, si tú hoy te propones vivir en unidad, estudiar la palabra, orar, clamar al Señor, si tú hoy te propones vivir en armonía con el Señor, no hay nada que Satanás pueda hacer para impedir que el Espíritu Santo sea derramado en ti. Y si tú y todos estos más de 300 hermanos que están ahí en vivo en las diferentes redes sociales, y las familias que están conectadas, y los ancianos y los pastores que nos conectamos esta semana, y el equipo de Yatpa y toda la iglesia están haciendo esto, estamos haciendo esto, no hay nada que Satanás pueda hacer para impedir que de manera corporativa la iglesia del Atlántico pueda recibir el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Entonces es un tema en el que, aunque es un asunto individual, es un asunto corporativo, ¿sí? Ahora, el tema es que, aunque, mira el contraste, aunque es un asunto puntual de la profecía, Ellen White lo dice claramente, y a mí me gusta en la página 158 y 159, Eventos de los Últimos Días, esta frase del libro Evangelismo, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia y nosotros no podemos mirarlo como algo del futuro y decir, no, algún día el Espíritu Santo vendrá. Y es claro, ¿por qué? Porque recuerda, la lluvia temprana fue el inicio de la obra del Espíritu Santo. Y dice, y lo leímos al principio, el Espíritu Santo estará con el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, dado que el Espíritu Santo busca habitar en cada alma y está constantemente con el pueblo de Dios, hoy yo puedo recibir el Espíritu Santo para que Él madure mi vida. Así como la lluvia tardía madurará la obra del evangelio a nivel global como iglesia, ahora yo tengo que aterrizar la lluvia tardía a mi vida. La lluvia temprana en mi vida está representada en el bautismo, cuando yo recibo el Espíritu Santo en el bautismo, ese primer amor. Y la recepción diaria de la palabra de Dios, de su Espíritu, a través de la oración, la búsqueda, la confesión de pecados, la vida perfecta en Cristo Jesús. Y esto hace mucho énfasis, Eventos de los Últimos Días, en la vida perfecta en Cristo, la obediencia perfecta a sus mandamientos. Es importante hacer un énfasis en esto porque no podemos rebajar la santidad de Dios al decir que como yo soy un pecador y Dios me perdona, voy a vivir cualquier vida y voy a recibir el Espíritu Santo. No es así. Perdón decirlo tan directo, pero no es así. Alguien que no esté dispuesto a vivir en santidad no recibirá el Espíritu Santo, y eso me incluye a mí. Nos incluye a todos. Es un asunto de limpieza del corazón. Entonces, el privilegio de la iglesia, el privilegio del pueblo de Dios, es saber que el Espíritu Santo está dispuesto a ser derramado y que lo puedo recibir hoy mismo, que puedo creer en Él, que puedo esperar que el cielo lo va a conceder y que puedo buscarlo, puedo tenerlo ahora. Ahora, yo hice esta comparación aquí para que tal vez no lo olvidemos nunca. Es una forma mnemotécnica de recordar este texto que me parece extraordinario, poderosísimo. Me gustó muchísimo esta frase, este párrafo. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a tres cosas, ¿sí? Así que imagínate que esa medida del Espíritu Santo es un fuego, ¿no? Yo lo representé así. Bueno, no tal vez esa representación es un poco, tal vez no es tan apropiada, pero me hace recordar el Pentecostés, las lenguas de fuego. Así que el Espíritu Santo, la cantidad, la proporción, la cantidad que yo recibo, depende de tres elementos que son el combustible de ese fuego: el deseo de recibirlo, la fe ejercida en recibirlo, esa fe diaria. Entonces, ese deseo se manifiesta en la búsqueda constante. La fe es creer, la confianza puesta en Cristo Jesús. Por eso la justificación por la fe es fundamental en este punto de la profecía y en este punto de la promesa. Pero también dice el uso de la luz que damos, del uso que hagamos de la luz que recibimos. O sea, el uso que yo doy de la palabra de Dios, de la capacidad de conocimiento que Dios me ha dado. ¿Cómo estoy usando esa luz que Dios me ha dado? Esos tres elementos sumados determinan la proporción del Espíritu Santo que yo recibiré. Y esto es un poco triste porque yo puedo tener el Espíritu Santo en una medida inferior a alguien más. Eso quiere decir que no es que el Espíritu Santo sea más grande para otro, sino que en mi vida, como yo no tengo el deseo, solo tengo fe y no uso la luz que Dios me ha dado, ni leo la Biblia, ni la comparto,
El Espíritu Santo solo me habla, me llama, me bendice, me orienta, pero no más. Pero en alguien que hizo más que solo poner la fe y entregó su vida por predicar la palabra y desarrolló un deseo profundo por tenerlo, el Espíritu Santo hará milagros y hará cosas portentosas. Entonces, como el ser humano lleno del Espíritu Santo no tiene el espíritu de Babilonia, no está señalando al otro, no está criticando al otro, no está persiguiendo, el que tiene el Espíritu Santo en mayor medida no está interesado en las obras que hace, solo está interesado en reflejar a Cristo, porque al final el Espíritu Santo lo único que hace es testificar de Cristo. Eso es lo que produce el fuerte pregón. Ahora, ese Espíritu Santo en el individuo se da con las mismas 4 condiciones que se dio en el contexto del Pentecostés: confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Y aquí otra vez venimos a un punto fundamental, porque hoy en día algunos líderes estamos jugando con el pecado, y perdón ser tan directo, jugando con el pecado dentro de nuestras iglesias, amañándonos con el pecado. Jóvenes viviendo en adulterio, en fornicación, líderes de la iglesia viviendo en fornicación, en adulterio, amañando el pecado, prácticas, robándole a Dios diezmos y ofrendas, siendo ladrones, mentirosos compulsivos, engañando a la esposa, engañando a los hijos, engañando a Dios. Si no hay confesión y humillación, no hay Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Oración sin arrepentimiento, humillación sin confesión, confesión sin oración, arrepentimiento sin humillación. Son 4 elementos que van de la mano. No es posible separarlos. Cuando eso se da, dice ahí en la página 160, el Señor está dispuesto a concedernos esa bendición en virtud de esas condiciones. Y es por eso, mis amigos, mis hermanos que están aquí conectados a esta hora, que hay 2 cosas que se producen con la lluvia tardía. 2 frases que la iglesia ha acuñado. En el quinquenio anterior tuvimos un énfasis, hace 2 quinquenios realmente, tuvimos un énfasis muy fuerte. De hecho, se sacaron libros, todo, y todavía seguimos con ese énfasis de reavivamiento y reforma. Y estamos hablando de que el reavivamiento y la reforma son 2 cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Porque cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, primero hay un cambio de mi actitud hacia las cosas espirituales. O sea, un cambio de la mente, del corazón. Es una renovación de la actitud. Son ganas de hacer las cosas. ¿Sí? En otras palabras, esas ganas, se despierta en mí un deseo, una cosa impresionante que yo no lo puedo comprender. Pero solo de ganas no vive nadie, ¿sí? Sin reforma no hay paraíso, sin reforma no hay vida eterna, sin reforma no hay lluvia tardía, ¿sí? El reavivamiento, que es esa gana, es esa alegría, es ese ánimo, es esa disposición, es apenas la mitad del trabajo. El reavivamiento tiene que estar acompañado de una reforma, de un cambio. ¿Qué es la reforma? En la página 161 lo describe. Una reorganización, un cambio de las ideas, de las teorías, de los hábitos, de las prácticas. Y yo estoy preocupado porque en estos días estoy subiendo de peso y he tenido algunos problemas estomacales por malas decisiones que tomé. Y me pregunto, ¿el Espíritu Santo en su reavivamiento de mi vida ha hecho un cambio en mis hábitos alimenticios? ¿Ha hecho un cambio en mis hábitos de sueño, en mis hábitos de estancia frente a los equipos electrónicos en este tiempo? ¿El Espíritu Santo ha hecho un cambio frente a mi hábito de lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios? O sea, es un tema tan real que necesito hacer una evaluación mía. No mires al otro que está al lado, ni siquiera pienses, este tema sí es bueno para el hermano fulano, para el pastor tal. No, piensa en ti, el problema es mío, es personal. ¿Qué es lo que significa esa reforma en mi vida? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo hoy? Es un llamado hoy en mi vida. Y mira, yo quiero, si pudiéramos quedarnos, estas últimas frases que quiero compartir de este libro, de este capítulo, son poderosas. Mira, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento para que el Señor pueda derramar su espíritu.
No hay nada que Satanás tema tanto. ¿Por qué? Porque cuando una persona resiste una tentación y vive con fe en el Señor, que Él le dará la victoria, cuando resiste las influencias opositoras, ya sean públicas o secretas, cuando una persona en su vida individual y personal, no pública, cuando yo comienzo a prestarle atención a la voz del Espíritu Santo que de manera temprana quiere transformarme, y mi vida de mentira y mis malos hábitos y mis malas palabras con mis hijos y mi actitud con la iglesia y mi forma irreverente de vivir la vida, mis prácticas externas, mis actitudes hacia los demás, mi carácter, comienzan a ser transformados, Satanás tiembla. ¿Sabes por qué? Zacarías 4:6 lo dice. Es con el Espíritu Santo, no es con ejército, no es con fuerza. Y dado que el Espíritu Santo es una promesa real para nuestras vidas, Dios está dispuesto a dar su Espíritu para lograr esa obra poderosa de transformación en nuestras vidas. Ahora yo quiero que podamos simplemente mirar esa última frase de este libro en la página Pastor, no se escucha, pastor. Hola. Oh, gracias. Quiero que leas conmigo en la página 164 y la página 165, el tercer párrafo de la 164 y el tercero también, el segundo de la 165. No, ojo, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Esto es un poco extraño, ¿no? Parece contradictorio a todo lo que hemos dicho. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Lo único que debemos hacer es que mantener limpio el recipiente, ese barril del corazón, de la mente, mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial. O sea, lo único que tiene que hacer el pueblo de Dios no es preguntarse cuándo va a ser la lluvia tardía. No, lo que debe hacer el cristiano, el hijo de Dios, es abrir su corazón y comenzar hoy una obra transformadora por Cristo. Es una obra que tiene que comenzar hoy con algo sencillo: arrepentimiento, confesión de pecados, estudio de la palabra y oración ferviente. Elementos fundamentales para el reavivamiento y la reforma. Me encanta este texto porque es algo extraño. Cambia el concepto. Mi preocupación no debe ser cuándo va a venir y si yo la tengo. Mi preocupación debe ser estar preparado para recibirla. Y ahora añade allí el párrafo 3 de la segunda, 165, párrafo 2, perdón. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrige sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia, de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. O sea, es tan importante este tema que yo no debo preocuparme, pero si no me preparo, no lo voy a recibir. Es esta última parte del capítulo que es así un choque contradictorio. A veces lo vemos así como un golpe anímico a lo que venimos estudiando. Me deja claro dos elementos. El Espíritu Santo no está desesperado. El Espíritu Santo está dispuesto. Si yo estoy dispuesto, el Espíritu Santo vendrá sobre mí. Y si yo no estoy dispuesto, el Espíritu Santo no vendrá sobre mí y seré hallado falto. Es algo tan sencillo, pero tan profundo, que debe llevarnos a hacernos una pregunta. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué tipo de decisión voy a tomar hoy? ¿Y cómo viviré mi vida de hoy en adelante? Este capítulo tiene mucho por explorar. Esto apenas es un abrebocas y sé que tú lo vas a hacer en casa.
Pero yo quiero preguntar si hay alguien que hoy dice, Señor, yo quiero ser un recipiente que el Espíritu Santo pueda llenar. Y me gustaría ver esos mensajes allí en el chat, que tú los puedas escribir. Señor, derrama tu Espíritu en mi vida. Esto no va a lograr que el Espíritu Santo se derrame, pero es una linda disposición que tú hoy escribas, como si estuvieras en un templo, te diría, levanta tu mano, ponte en pie, un llamado directo a tu corazón. Y te pregunto, ¿quieres tú recibir el Espíritu Santo de Dios? Oremos por ese Espíritu Santo del Señor. Oh Dios, gracias porque hoy nos hablas directo al corazón. Alabado sea tu nombre, porque lo que pides de nosotros no es tan complejo. Pero Señor, te confieso que me gusta el mundo, que el mundo hace parte de mi vida, no lo puedo sacar. Y te pido, al igual que mis hermanos, que hoy erradiques de nuestro corazón el mundo, sus deseos pecaminosos. Danos el arrepentimiento, danos la confesión de pecados. Ayuda, Señor, a purificar nuestras familias, nuestro liderazgo, nuestra vida de manera individual. Y de esa forma, tu Espíritu, tu promesa maravillosa que hoy se está cumpliendo y que se ha cumplido, pueda ser una realidad en mi vida y en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, voy yo. Bien, agradecemos al pastor Daniel Borja, al pastor Gilmar González. Muchas gracias por tener la disposición de acompañarnos, tener la disposición de estar con nosotros y ser instrumentos útiles para transmitir este conocimiento que al tiempo que vivimos se convierte en algo realmente valioso. Como es de su conocimiento, estamos llegando a la parte final de esta serie de capacitaciones del libro Eventos de los Últimos Días. Como IADPA hemos lanzado el reto de la lectura de este libro, pero este reto tendrá algo en particular y será una linda premiación. ¿Cuál va a ser la premiación? 3 Biblias Andrew. Son las 3 Biblias de estudios que poseemos, que están en el más alto nivel en cuanto a estudio bíblico. ¿Cuáles serán los requisitos para que usted pueda participar de esta premiación? 1. Se vuelve importante y es necesario de que usted esté leyendo el libro que hemos manejado del evento de los últimos días 2021, el libro de este año. No, es que Jorge, hermano José, pastor, yo tengo el conflicto, el evento de los últimos días antiguo. No, señor, lamentamos que no puede participar, tiene que ser con el libro de este año. Listo. 2, ¿cómo usted va a obtener el link? Cuando usted compró el libro, usted, o si lo compró en la central o en diferentes actividades que se hicieron, si usted lo compró en la oficina de IADPA aquí en la asociación, usted puede acercarse a su pastor del distrito y él le va a facilitar el link de ingreso para que usted entre al Zoom. La premiación se va a hacer vía Zoom. Listo. Entonces, primero, tener el libro. 2, el link se lo va a facilitar su pastor. 3, que en la transmisión en Zoom usted pueda tener el libro. Usted pueda presentarlo con su nombre y decir, este libro es de mi pertenencia. Listo. Estos 3 requisitos son fundamentales y necesarios para que usted entre a participar por la Biblia Andrew. Se va a realizar por la plataforma de Quizlet. Listo. Entonces, se van a hacer la serie de preguntas, se deja el link de Quizlet en el chat, usted ingresa y inmediatamente usted empieza a resolver las preguntas que están ahí. Las preguntas están basadas estrictamente en el libro. En el libro. Puede que usted vea una pregunta y usted diga, oye, esto lo mencionó el pastor y lo dice en página tal. Está aquí en esta página, así que esta es la respuesta correcta. Va a estar apoyado en el libro en base a lo que también se ha hablado en cada una de las capacitaciones esta noche. Le invitamos, si usted no ha podido estar, esto queda totalmente grabado, usted puede ingresar, usted puede ver el tema que se trató y pueda resolver de forma efectiva las preguntas. Listo, hermanos. Entonces, 3, 1, tener el libro de Eventos de los Últimos Días del 2021. 2, el link se lo va a facilitar su pastor del distrito. Y 3, usted debe entrar a la conexión con Zoom con su libro marcado, con su nombre. Listo, hermano. Sin más, le damos paso al pastor Daniel.
Daniel Isea. Gracias, ministro Jorge. Quiero agradecer también y unirme en estos agradecimientos al pastor Gilmar González, al pastor Daniel Borja. Interesantes mensajes, esta temática tan importante de evento de los últimos días, enfrentando la crisis final de la tierra. Gracias porque el Espíritu Santo los ha usado en esta noche. Entonces, antes de tener la oración, sabemos que para mañana serán los 2 capítulos 17 y 18, las 7 últimas plagas y los impíos, y las 7 últimas plagas y los justos. Al terminar la temática vendrá la evaluación. Queremos que los que van a participar puedan salir victoriosos, pero debemos estudiar completamente el libro, la serie de capítulos que han sido presentados desde el sábado con la primera intervención de nuestro presidente, el pastor Josué Torre. Y antes de tener la oración, compañeros, hermano José, en el inicio y en la bienvenida anunciamos que el hermano o el miembro de la iglesia que dijera los títulos hasta el día de hoy de cada uno de los temas, le vamos a regalar el libro Evento de los Últimos Días. Y qué interesante, Pastor Borja, que aparecen allí 2 hermanas, Mónica Gómez y Denis Gómez. Hay una tercera hermana allí, miembro de la iglesia, pero entonces falló en una. Y estas 2 hermanas, Denis y Mónica, hay un empate. ¿Qué haremos, hermano José? ¿Será que de los 20 capítulos le damos 10 capítulos a cada una? Pero ¿saben qué vamos a hacer? No vamos a sortear el libro entre las 2, le voy a dar un libro a cada uno. Le vamos a entregar un libro a cada una de Evento de los Últimos Días. Entonces, recuerden, la invitación es para mañana. Vamos a estar conectados desde las 6:40, pero vamos a adquirir el libro. Vamos a adquirir el libro, a estudiarlo y prepararnos mejor, siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Vamos a tener la oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por haber usado a los pastores Gilmar y Borja en esta noche. Gracias porque cada noche te manifiestas a través del poder del Espíritu Santo en la vida de tus hijos. Permite que mañana podamos reunirnos, Señor, con tu dirección, con tu orientación. Y que aquellos que van a participar, Señor, en esta evaluación final en cuanto a este libro tan importante, reciban la sabiduría de lo alto, que recuerden lo estudiado. Y sobre todo, Señor, que todos nos interesemos en esta importante obra, en este importante libro, en ese contenido que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual para predicar el evangelio con poder y que la gente te busque antes que sea demasiado tarde. Danos, por favor, una noche de paz, de tranquilidad y un lindo amanecer. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén. Feliz noche para todos y les esperamos mañana a las 6:40. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene
majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.